redimido para ti, mi alma hoy. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que Jesús se derramó. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. No merecía la muerte, pero Cristo el perdón
Bienvenidos a su programa El Evangelismo en el tiempo del fin. 30 minutos en compañerismo divino en la palabra de Dios. El mensaje del evangelista del tiempo final está basado en Malaquías capítulo 4. Es una restauración. Tanto el mensaje como también el mensajero tendrán que ser con la restauración de la fe. Dios les bendiga. Buenas noches, amigos. Damos alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores por concedernos la gran bendición de volvernos a encontrar en este su programa, El Evangelismo en el tiempo del fin. Un espacio creado para exaltar el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo y declarar el evangelismo, el evangelio prometido para esta edad final, y así poder estar preparados para su inminente, su segunda venida. Recordemos que en este tiempo difícil de pandemia, en este tiempo difícil de plagas, todo lo que está sucediendo para los hijos y las hijas de Dios es la declaración de que su segunda venida, la segunda venida prometida del Señor Jesucristo en su palabra escrita, es más real que antes. Siendo la promesa de Dios, recordemos que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Así que el propósito de reunirnos es para una sincera y genuina preparación, pero estamos conscientes de que por nosotros mismos y de nuestra propia cuenta no vamos a lograr prepararnos de la mejor manera que quisiéramos para el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para prepararnos para el rapto? Necesitamos la justicia de Dios, necesitamos su ayuda, necesitamos su gloriosa palabra. Entonces, Él dijo un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Así que declaramos en fe que lo que el Señor Jesucristo prometió en su palabra es hecho real en nuestros medios. Él prometió estar con sus hijos. Él prometió alimentar a su manada. Él prometió alimentar a sus creyentes. Él dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Creyendo en sus promesas, aquí estamos una vez más, saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo. En breves minutos vamos a dar lugar al mensaje de hoy, la segunda porción, la segunda parte del tema del día. El alimento de ovejas es el mensaje de la hora. Gloria a su bendito nombre. Bien, amados amigos, amados hermanos, vamos a acercarnos al Señor
en oración. Recordemos que las palabras del Señor Jesucristo fueron así, conforme San Mateo, el capítulo número 5. Él nos dijo en su preciosa palabra que nosotros deberíamos de orar. San Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amados hermanos, somos animados por el Señor a que oremos sin cesar, a que nos acerquemos al Señor a través de la oración. La oración es la comunicación con Dios, es el acercamiento a Dios con profunda sinceridad, con genuino arrepentimiento, con un verdadero agradecimiento y un reconocimiento de que su palabra bendita es la verdad. Entonces, yo les invito a que tengan la bondad de inclinar sus rostros y de cerrar sus ojos, y voy a orar al Señor Dios, acercándonos al Señor. Oremos. Amado Dios, te estamos agradecidos en esta noche por esta gran oportunidad de venir nuevamente en el nombre del Señor Jesús para hacerle frente a nuestro enemigo, tu enemigo, aquí afuera en pleno campo de batalla, para correrlo de en medio de tu pueblo con la palabra, para que ellos puedan ver en esta noche, Señor, la luz del Evangelio. Ruego que tú unjas nuestros ojos con el colirio para que puedan estar abiertos a la verdad, y que así podamos salir de aquí al finalizar la transmisión diciendo nuestros corazones: no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba a lo largo del camino. Sana a los enfermos y a los afligidos. Anima al desanimado. Levanta las manos débiles que antes se colgaban sueltos. Que podamos mirar hacia la venida del Señor Jesús, lo cual creemos está a la mano. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso es acercarnos al Señor Dios por medio de la oración. La oración es la comunicación, la comunión que podemos tener con Dios a través de la fe en su eterna y gloriosa palabra. Recordemos, amados hermanos, que una vida con Cristo es una vida de oración, y orar es mantener vivo dentro de nuestros corazones la comunicación con Dios. Saludamos una vez más a todos los hermanos y amigos que hoy han aceptado nuestras sinceras invitaciones para que formen parte de este programa cristiano creado para exaltar el nombre del Señor Jesucristo y declarar el evangelismo en este tiempo final. Hermanos amados, como lo he anunciado previamente, vamos a darle lugar al mensaje de hoy, la eterna y gloriosa palabra,
con la continuación del pensamiento. El alimento de ovejas es el mensaje de la hora. Amén. Amén significa así sea. Hermanos, solo creed, todo es posible. Al que cree, no hay nada imposible, porque en el Señor no existe nada difícil, y con Cristo todo lo podemos. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, vamos a dar lectura a la gloriosa palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Les invito a leer la escritura conmigo, leyendo de los versículos 4 y 5 de San Juan capítulo 10. En el nombre del Señor Jesucristo leemos: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Sea el Señor bendiciendo la lectura de su gloriosa palabra. Entonces recordamos que en la primera emisión del programa estuvimos estudiando acerca de las ovejas y cómo el Señor compara a las ovejas con sus hijos, cómo es que lo natural tipifica lo espiritual. Nosotros somos comparados con estos hermosos animales, siendo los animales más mansos sobre la tierra y aquellos que tienen una dieta especial. Ellos son animales que se alimentan del pasto. Ahora, las ovejas del Señor, los hijos y las hijas de Dios, somos alimentados de la palabra de Dios. Amén. El alimento de ovejas es la palabra de Dios. Vimos que no es un credo, no es un dogma, no es una idea teológica de alguna escuela o instituto bíblico, no es una falsa interpretación de la palabra de Dios, sino más bien el alimento de ovejas es Cristo, y Cristo es la palabra, y la palabra de Dios es lo que alimenta. Y en el alimento para la oveja, para el creyente, están los nutrientes que van a fortalecerla, que van a mantenerla con un genuino avivamiento del Espíritu Santo, chapado a la antigua. Porque, como decía un dicho muy bien hablado, que somos lo que comemos. Entonces, la oveja, mientras ella se mantenga comiendo pastos verdes, ella va a producir el fruto del Espíritu. La palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, entonces hoy vamos a darle continuidad para poder observar verdades fundamentales y escriturales
que posiblemente haya algún amigo o algún oyente que pudiese estar ignorando. Bien, hay muchas verdades que la gente ignora porque no han tenido la oportunidad de que se les enseñe o se les predique la verdad inescrutable de las riquezas de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas para esta edad final. Recordemos, amados hermanos, que Dios siempre, para traer su verdad, para traer las buenas nuevas, Él siempre ha utilizado su agente sobre la tierra. Y el agente de Dios sobre la tierra siempre ha sido un hombre ungido de Dios, un profeta enviado por el Señor para traer la verdad a esa edad, a esa generación. Y la verdad, la palabra de Dios que sale de su boca, viene a ser el alimento de ovejas. Entonces, las ovejas del Señor son alimentadas de la palabra de Dios por medio del oír, por medio del oír. Repito una vez más, las ovejas del Señor se alimentan de la palabra de Dios por medio del oír. Dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5 y versículo 24, amados oyentes, dice así el Señor a través de su palabra: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El término oye mi palabra es del verbo oír, y oír es percibir una persona los sonidos. Sinónimo de oír es comprender. Entonces, uno de los sinónimos de la palabra y del verbo oír es comprender. Comprender va mucho más allá de escuchar. No dijo el Señor Jesucristo aquí el que escucha mi voz, más bien dijo el que oye mi voz, el que oye mi palabra. Cualquier persona en el estado en que se encuentre, un hombre en estado de embriaguez, una persona bajo el efecto de una droga nociva para su salud, puede escuchar la palabra de Dios, pero eso no va a traer a su corazón vida eterna. Más bien, lo que va a traer vida eterna a una persona es el oír la palabra de Dios. Oír significa comprender. Oír también significa entender. Entonces, si una persona esclava de un vicio puede, por medio del Espíritu Santo, oír el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, el mensaje de la hora, esa oveja va a saltar para vida eterna. Hermanos, el día de ayer estaba viendo un video muy hermoso. Miraba cómo un corderito saltaba dentro de un redil. Entonces me recordé cuando el Señor Jesucristo en su palabra, cuando Dios a través de su palabra nos habla en Malaquías capítulo 4 versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que cuando una oveja de Dios, escogida de Dios y predestinada desde antes de la fundación del mundo, para ser alimentada con alimento de oveja, cuando él recibe la verdad de Dios, entonces algo dentro de él salta para vida eterna. Muy bien, no es escuchar la palabra, porque cualquier persona puede escuchar los textos bíblicos, cualquier persona puede escuchar un programa de radio, cualquier persona puede escuchar
la predicación de su pastor. Pero no dice aquí el que escucha mi palabra, más bien dice el que oye mi palabra, y oír significa comprender. Y la única manera, oveja del Señor, la única manera de que usted pueda comprender el mensaje de la hora, la voz de Dios, el pasto verde, es que el Espíritu Santo se lo revele. La única manera de que podamos comprender lo que el Espíritu Santo nos ha hablado es por medio de la revelación. En el libro de Romanos, capítulo 10 y el versículo 17, nos dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció mayor excelente sacrificio que Caín. Entonces, lo que causó que Abel entregase un mejor sacrificio que Caín fue por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Conforme Romanos 10:17, fe es una revelación de Dios que viene por medio del oír. El oír, no una mentira, no un engaño, no un credo religioso, sino la palabra de Dios. Muy bien, amados hermanos. Como ovejas del Señor, somos llamados a alimentarnos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, conforme San Mateo capítulo 4, versículo 4. Y para que nuestras almas se alimenten del mensaje de la hora, se necesita la intervención del Espíritu Santo. Recordemos un hermoso ejemplo en San Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo número 17. El Señor Jesucristo hace una pregunta general a todos los que estaban ahí con él. Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Entonces soltaron algunas respuestas, tales como: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, o que tú eres Elías, o alguno de los profetas. Entonces el Señor hace una pregunta más directa y dice: ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Ya no qué dicen los hombres, sino que ahora qué decís vosotros. Y Simón Pedro dijo estas emblemáticas palabras. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo le responde: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero previamente a esas palabras le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la revelación que vino a Pedro fue por medio del Espíritu Santo, ayudándole a comprender por fe lo que él había oído de los labios santos del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Por esa razón, el Señor Jesús le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre. Asimismo, en este tiempo final, no es carne ni sangre que te va a revelar, amado oyente, el mensaje de la hora. Usted no lo va a encontrar en ningún instituto bíblico. Usted no lo va a encontrar en ninguna universidad. Es solo y por medio de la gracia de Dios que va a producir un encuentro personal entre usted y la verdad de Dios. Y cuando usted se encuentra cara a cara con la verdad de Dios, con el mensaje de la hora,
con el alimento de águilas, con el alimento espiritual en su debido tiempo. La única forma de que la verdad de Dios te sea revelada a tu corazón y usted entienda, así como comprendió Simón Pedro, un hombre que no era de letras, un hombre que era un pescador llamado a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Cuando a él le fue revelado, el Espíritu Santo se lo reveló. Y hoy mi oración al Señor Dios es que el Espíritu Santo te revele a tu corazón el mensaje de la hora, porque es por medio de revelación del Espíritu la única manera de que la oveja se alimente del alimento espiritual de las ovejas. Hermanos, repetir los textos de la Biblia está muy bien y es muy bueno leer la palabra de Dios. Es muy, pero muy edificante leérsela a sus hijos. Es muy edificante, es maravilloso, es una bendición leer la palabra de Dios en un programa radial o desde el púlpito de un tabernáculo. Hermanos, pero hay una verdad que no podemos negar. No es vida conocer con intelectualidad la Biblia. No, Señor. Salvación no le dará a usted el estudio bíblico. Salvación solamente es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Recordemos, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo número 6. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El apóstol Pablo resalta una gran verdad que hoy estamos recordando. La letra sola mata, mas el Espíritu Santo la vivifica. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, amigos, así que leer la Escritura, escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de la hora es la primera parte. Pero la segunda parte es recibir por medio del Espíritu Santo la comprensión de la palabra de Dios a su corazón. Y cuando eso acontece, usted como oveja del Señor está siendo alimentado por Cristo. Y un nuevo nacimiento, un despertar espiritual está naciendo dentro de usted. Y una agua de vida, como dijo el Señor, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. De dentro de él, de lo más íntimo de su alma, saltará vida, saltará torrentes de bendición que salten para vida eterna. Hay una gran diferencia en creer a Dios con el pensamiento intelectual y creer a Dios con la fe del Señor que Él viene a colocar solamente por medio de su gracia, siendo que la fe es un don de Dios y la fe, la revelación del mensaje de la hora es por el oír la palabra de Dios. Hermanos amados, esto es realmente y verdaderamente asunto del Señor. Él escogió, Él preordenó, conforme Efesios capítulo 1, versículo 5. Él preordenó desde antes de la fundación del mundo a sus ovejas. Por lo tanto, no toda persona sobre la tierra es oveja de Dios. La Biblia nos habla de ovejas y de cabritos.
También nos habla de trigo y de cizaña. También nos habla de hijos de Dios e hijos de Satanás. Pero está profetizado en su palabra: mis ovejas oyen mi voz. Y yo creo con total confianza en la palabra de Dios que las ovejas de Dios hoy están oyendo su palabra y creyendo, y al creer están recibiendo vida eterna por medio del Espíritu Santo, que les revela la letra, que les revela la eterna y gloriosa palabra del Señor. Entonces ahora sí comprendemos por qué razón es que hay sobre la tierra tanto conocimiento de la Biblia, pero verdaderamente poco testimonio de Cristo a través de las personas. La razón por la cual acontece eso es porque no es vida conocer la letra de la Biblia, pero sí es vida conocer al autor de la Biblia por medio de revelación. Alabanzas sean dadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, unos ejemplos y estamos llegando por esta oportunidad al final de la segunda emisión en este día, martes 12 de mayo del 2020. Ejemplos de cómo el alimento de las ovejas fue el mensaje de la hora. Y recordemos que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Un ejemplo muy eficaz: Noé. ¿Quién fue Noé? Conforme Génesis capítulo 6, Noé fue un profeta de Dios. Y Dios le dio a él un mensaje. Y ese mensaje que Dios le dio a él fue el alimento espiritual para las ovejas de Dios en su edad, en la edad antediluviana. Y solamente pudieron entrar en la zona de refugio, en el arca, a aquellas ovejas que sí le creyeron a Noé. Amén. Me refiero a personas, a seres humanos. De igual manera, Dios levantó cientos de años después un profeta mensajero llamado Moisés. Él fue el profeta de la hora, de aquella edad, no de esta edad, sino de aquella edad en el Antiguo Testamento. Él fue el profeta dispensacional, fue llamado a través de la gracia de Dios, pero luego por causa del pueblo, Dios estableció su ley y Moisés fue el profeta dispensacional de la ley. Y lo que él hablaba, siendo él la boca de Dios, porque un profeta es la boca de Dios, siendo él la boca de Dios para Israel, lo que él hablaba, las palabras que él decía, fueron el alimento espiritual en su debido tiempo para el pueblo de Israel. Lo que él les hablaba en el nombre del Señor fue el alimento para las ovejas. Pero allí, en medio de la muchedumbre que salió de la esclavitud de Egipto, no todos fueron ovejas. También habían cabritos que nunca aceptaron, ni recibieron, ni creyeron en el mensajero enviado por el Señor. Amados hermanos, ya vimos que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Dios de los mensajeros, el Dios de los profetas, Él vino como el tabernáculo del Verbo de Dios, conforme Colosenses 2:19, toda la plenitud de la deidad morando corporalmente en Él. Él preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero solamente por revelación, Simón Pedro comprendió y él recibió de parte del Espíritu Santo revelación del mensaje de la hora de la primera venida del Señor Jesucristo. Muy bien, así como sucedió en el pasado, también para este tiempo final, el Señor ha levantado un verdadero mensajero,
un profeta escritural, conforme a Malaquías 4:5. Lo invitamos para que usted siga en sintonía de este su programa y oramos que no solamente sea nuestras palabras o nuestros esfuerzos humanos, sino que realmente sea el Espíritu Santo revelándote esta verdad escritural. Hoy, en pleno siglo XXI, hay un alimento espiritual para las ovejas. Y el Señor está llamando a sus ovejas a que salgan del engaño denominacional por medio de la voz de aclamación, por medio del mensaje de la hora que hoy nos está preparando con su voz de aclamación para el rapto de la novia. Amados, hoy hay un alimento espiritual para las ovejas, y el alimento espiritual de hoy para las ovejas es conforme toda la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice en el mensaje alimento espiritual en su debido tiempo, para que oremos todos juntos al Señor Dios, dándole gracias por el maná escondido, por el alimento espiritual a las ovejas de este tiempo, a los hijos y las hijas de Dios, llamados a aceptar y creer toda la verdad. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Dice el Espíritu de Dios en el mensaje alimento espiritual en su debido tiempo. Dice, notamos aquí nuevamente que si la palabra está en nosotros y ha venido a nosotros, como vino a Elías en aquel día, hará lo mismo que él hizo. Nos alimentará de las cosas secretas de Dios, las cuales están escondidas del mundo. De nuevo, esto hace al mensaje y al mensajero como uno. El alimento espiritual está listo y está en sazón ahora. Y cada uno de ustedes, amados hermanos, amados oyentes, cada uno de ustedes puede tener este alimento si lo desean. Si están dispuestos a separarse de toda la incredulidad de esta hora, si están preparados para entrar en Cristo, de entrar en su promesa. Y recuerden sus promesas en Malaquías 4, Lucas 17:30, también en San Juan 14:12, y cuántas escrituras más, relatando Joel 2:28 y todo lo que él haría, más bien sobre lo que él haría en estos últimos días, y como el profeta dijo que habría luz en estos últimos días, cómo obraría y lo que haría, todas las escrituras señalando a estos últimos días. Y ese es Cristo, aleluya, ese es Cristo. Si se pueden esconder hoy en eso, en ese lugar secreto, allí podrán comer y ver la bondad y misericordia de Dios. Si ustedes están enfermos, allí hay sanidad. Amados oyentes, les invito a que juntos oremos al Señor en esta hora de gran necesidad del alimento espiritual que el Señor nos ha dado. Bondadoso Rey de Reyes y Señor de señores, nuestros corazones están agradecidos por tu bondad, Señor, y permita que hayan corazones dispuestos, Señor, para poder seguir recibiendo el alimento espiritual en su debido tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén.
sido un privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes y por ahora nos tenemos que despedir, no sin antes extenderles la más cordial invitación para que nos continúen sintonizando los días lunes, martes, jueves y sábados a las 14 horas primera emisión y a las 20 horas segunda emisión. Invitación realizada por la Iglesia Cristiana de Restauración, Tabernáculo Nido de Águilas, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Acuerdo ministerial número 0556. Para su servicio, teléfono celular de contacto y WhatsApp 098 67 31 454. Sus oraciones por su programa, el evangelismo en el tiempo del fin, y anhelamos, si el Señor lo permite, una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga, amados hermanos.